continuar hablando sobre los plásmidos. Es un tema, bueno, que me parece interesantísimo, entonces, y sobre algunos de los puntos particulares que vamos a hablar más adelante. Entonces, si me pierden o si tienen alguna pregunta, me la hacen, ahí me la hacen saber, por favor. Voy a poner. Ok, como ustedes saben, entonces los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circulares, que se replican y se transmiten independientemente. En las bacterias, están presentes en las bacterias y en las levaduras, y su tamaño varía normalmente de 3 a 10 kb. Obviamente hay algunos más grandes, puede haber algunos más pequeños, pero el rango medio es este. El número por célula es variable, entonces, bueno, hay algunas células, sobre todo los grandes, que solamente hay uno, y luego hay algunos que se llaman multicopia, que puede haber cientos, de decenas a cientos de plásmidos. Por otro lado, no solamente un tipo de plásmido, puede haber diferentes tipos de plásmidos, diferentes familias de plásmidos dentro de una sola célula. No sé, se me vino a la mente, por ejemplo, cuando en algún momento estuvimos estudiando diferentes rhizoides que infectan, que hacen simbiosis con frijoles, y recuerdo que había, por ejemplo, una sola cepa de Rhizobium ethli, tenía 7 plásmidos distintos, ¿verdad? En algunos de ellos estaban lo que se llaman las islas de simbiosis, o todos los genes específicos para hacer simbiosis con plantas. Sin embargo, también había muchas otras funciones accesorias que estaban en el resto de los plásmidos. Inclusive, en algunos plásmidos puede encontrar uno muestras, por ejemplo, del 16S ribosomal o genes ribosomales. Bueno, que es interesante. Los plásmidos adoptan una conformación del tipo doble hélice, igual que el ADN de los cromosomas, y se han encontrado plásmidos en prácticamente todas las bacterias, y bueno, que no necesariamente tienen que llevar genes esenciales. Otras características de los plásmidos es que, bueno, utilizan la misma maquinaria de replicación del ADN cromosomal y que autorregulan su número de copias a través de un represor. Estos represores también pueden actuar sobre otros plásmidos en la célula. Y hay diferentes tipos de clasificaciones de los plásmidos. Entonces, una es esta, nuevamente, y todavía se habla en biología molecular, que este es un plásmido que tiene bajo número de copias, o sea, de 1 a 10, o un alto número de copias. Esto es importante sobre todo cuando, con fines biotecnológicos, cuando se quiere producir ciertas proteínas, ¿verdad? Entonces, la escogencia del tipo de plásmido es importante para la producción de la proteína que se quiere, pero en algunos casos, por ejemplo, escoger alguna proteína que es energéticamente muy demandante y se clona en un alto número de copias, probablemente se eche el metabolismo de las células y no funcione muy bien, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en mente. Otro tipo de caracterización que se hace en los plásmidos es por el tipo de genes de resistencia que tienen. Entonces, algunos que son, por ejemplo, hay resistencia a muchas cosas como antibióticos, ¿verdad? Entonces, que tienen aminoglucósidos, resistentes a clonafenicol, beta-lactamasas, resistencia, genes que confieren resistencia a metales pesados, normalmente relacionados con bombas de flujo, que más adelante lo vamos a explicar. O genes relacionados con aniones tóxicos o para la degradación, como arsenato, arsénico, etc. También se pueden clasificar los plásmidos por las características metabólicas, es decir, si producen algo particular como bacteriocinas o genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos o de polímeros grandes o de compuestos carbonatados o, como mencioné anteriormente, genes relacionados con la fijación de nitrógeno. Y otro tipo de plásmidos, otro tipo de caracterización es el tipo de interacción que tienen con el hospedero. Entonces, por ejemplo, si secretan enterotoxinas o hemolicinas, como varias de las E. coli patogénicas, o la gamma-toxina, que es de Bacillus thuringiensis, que es la que
la famosa ahora que se utiliza para el control de cultivos, que también, cuyos genes también se han clonado y se han insertado en algunas plantas y son los que generan, bueno, la resistencia a algunos insectos en plantas, algunos que producen neurotoxinas como Clostridium tetani, y otros que regulan la interacción, por ejemplo, los procesos de infección y nodulación en las leguminosas. Normalmente es todo un tema, ¿verdad? Otro tipo de clasificaciones, y no hay un sistema de clasificación estandarizado para los plámidos, pero hay algunos genes que se están utilizando ahora para poder clasificarlos más molecularmente. Entonces, uno es, dependiendo de lo que se llaman los grupos de histocompatibilidad. Entonces, dentro de esto hay algunos que tienen diferentes genes, como por ejemplo se llaman los INC. Entonces hay INC A, F, y muchos de estos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le permite poder coexistir dentro de un mismo hospedero, pero también hay otros por los mecanismos conjugativos que tienen. Entonces, están los genes MOB. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Acaba de ver una señalcita. Bueno. Es al chat que dice, Paola, profe, ¿de qué forma se dio el origen de los plásmidos? ¿Hay alguna teoría evolutiva que lo justifique? Déjame pensar. Voy a empezar diciendo que me voy a pasar con esta historia y vamos a ver si aterrizo en algo. Hace un tiempo, me acuerdo que fue mi primera experiencia cuando estaba haciendo el doctorado, que fui en un examen del doctorado de un compañero, y entonces la pregunta que le hicieron fue esta. ¿Por qué le pusieron a comparar entre dos bacterias? Una es Bradyrhizobia, que Bradyrhizobia tiene un genoma de más o menos de 10 megas y tiene un solo cromosoma, y en un solo cromosoma ahí tiene los genes por ejemplo, de simbiosis con leguminosas. Además, tiene un crecimiento lento, es una bacteria un poquito más grande. Y por otro lado, hay Rhizobius, por ejemplo, particularmente el género Rhizobium, que tiene un genoma más o menos de 3.5 megapares de bases, millones de pares de bases, pero además tiene un pláneo donde tiene los genes simbióticos y además, entonces, el fenotipo de esta bacteria es que en laboratorio crece muy rápido, además, y además bueno, además de crecer muy rápido, establece un tipo de fijación de nitrógeno, digamos que un rango de hospedero mucho más amplio, e inclusive la fijación de nitrógeno inclusive es mayor, ¿verdad? Y entonces le preguntaron por qué pasó ahí, cuál es más evolucionado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si ambos sistemas coexisten, a tener un solo genoma grande, que sea lento, es decir, anda jalando anda jalando, no sé, yo pienso, lo imagino como un caracol, ¿verdad? Jalando su casa, le puede conferir una ventaja en ciertos momentos. En cambio, el otro que tiene una vida light, ¿verdad? Que siempre lleva nada más ahí la mochililla, lo que necesita, y se adapta y le pasa de un lado a otro.
yo me he puesto, me puse a pensar a mí cuál, desde un punto de vista evolutivo, cuál de los dos es más ventajoso, ¿verdad? Y entonces, mi conclusión es que si ambos existen, es porque la evolución ha permitido que ambos estilos de vida sean ventajosos. Uno, tener un solo genoma, o el otro, tener los plásmidos, ¿verdad? Pero claramente, el tener algunos plásmidos, le permite la ventaja de tener un genoma más reducido, más versátil y escoger simplemente las características que más necesita para llevarlas. Una es jalando toda la casa o todo con una mochila grande, o andar jalando una mochila pequeñita, ¿verdad? El cómo se origina un pláneo en realidad es una imitación de un genoma pequeño, tiene un origen de replicación y los genes que necesita cargar, ¿verdad? Entonces, es una derivación de un cromosoma grande a un cromosoma pequeño para cargar y llevar las cosas que necesita. Pensémoslo como una mochilita. No sé si con esto más o menos se aclaró la duda. Es que yo no lo pongo para ver el chat. Ah, ok. Ok, pura bien. Bueno, seguimos entonces. Y entonces, bueno, ahora se está tratando de buscar algún sistema taxonómico para los plásmidos, ¿verdad? El tema, uno de los grandes temas, y una de las grandes limitantes, es un tema en que particularmente estamos trabajando, queremos trabajar, es que la mayoría de las cosas que conocemos de los plásmidos, sobre todo, es sobre plásmidos clínicos, ¿verdad? En realidad se conoce muy poco sobre los plásmidos en ambientes naturales, y entonces todavía hay muchas cosas por conocer, por entender y por identificar para poder establecer algún sistema, taxonómico. Una cosa importante que les mencioné anteriormente es que los plásmidos conjugativos tienen lo que se llaman pines tipo 4, que son similares a los sistemas de secreción tipo 4, ¿verdad? Que les permiten poder pasar el ADN de una bacteria a otra, poder inyectarlo. Y esto es lo que hacen, estructuralmente, lo que hacen es literalmente tener un tipo de jeringa, ¿verdad? Estructuralmente. Entonces, si vemos en este gráfico, cómo en el mismo plásmido se codifican todas las proteínas necesarias para tener todos los genes para producir diferentes proteínas que pasen tanto la membrana interna como la membrana externa, el pili en el exterior, y poder conectarse con una bacteria que está en el medio, y por conjugación entonces poder pasar el ADN de una bacteria a otra. También tenemos plásmidos que se utilizan en ingeniería genética, como les mencioné anteriormente. Tal vez, bueno, hay muchos, pero uno de los más viejos y más conocidos es el PDR 322, que normalmente un plásmido entonces tiene un origen de replicación, y normalmente tiene una resistencia a antibiótico o alguna otra. Aquí tienen diferentes sitios en los cuales se podría clonar diferentes genes, ¿verdad? Entonces, para conferir o para producir una proteína, o para complementar, o para muchas otras. La historia de este plásmido es interesante. Es de Bolívar Rodríguez, de Francisco Bolívar Rodríguez. Este es un plásmido de un señor que es un mexicano, que trabajó en California, y donde este plásmido se empezó a hacer el trabajo para la clonación de la insulina. Bueno, él construyó este plásmido. Entonces, normalmente los plásmidos, cuando alguien hace una construcción o hacía un plásmido, le ponen nuevamente las iniciales de la persona. Y lo otro es que
el haber hecho este plasma y que luego después terminara en el tipo, en la clonación y la producción de insulina en E. coli, ya el señor ganó sus premios y todo, pero se volvió tan famoso que ya luego en México, cuando regresó, digamos, le dieron la oportunidad que hiciera su propio centro de investigación, que hoy se convirtió en Instituto de Biotecnología de la UNAM, ¿verdad? Pero para que vean que, o sea, una herramienta biotecnológica que luego tuvo una fuerte implicación en la biotecnología y que luego el señor entonces le dieron después un centro que, bueno, es muy, muy reconocido a nivel latinoamericano. Los plasmidos entonces se utilizan para transferir genes de un organismo a otro o para aumentar la producción de un gen. Contienen normalmente uno o varios marcadores de fenotipo, normalmente algunos asociados a antibióticos y otros hoy se utilizan mucho, por ejemplo, para poder verlos. Entonces, alguna proteína fluorescente, ya sea verde, amarilla, roja, ¿verdad? Entonces que la pueda seleccionar. Tienen sitios de clonación múltiple, ¿verdad? Como estos, lo que se llaman los polilinkers, donde entonces se pueden incrustar los genes y hay de varios tamaños. Entonces, hay, por ejemplo, los plasmidos normales, que entonces, más o menos del tamaño del inserto que pueden aceptar hasta 10 kb. Luego, con bacteriofagos se pueden introducir hasta 20 kb, con colmios, que son un poco más grandes, hasta 50 kb. Los BACs y los JACs, muchos de estos se utilizaban antes cuando existía nada más la secuenciación sangre. Entonces lo que se hacía era dividir el genoma en grandes pedazos, se secuenciaba en BACs, en JACs, y luego cada fragmento de genoma grande se subdividía en pequeños y luego se iba subclonando y clonando. Hoy me parece que casi no se hace, ¿verdad? Pero salvo cuando se quieren hacer algunas construcciones de biología molecular muy grandes. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para aprovechar para un proyecto que estamos trabajando en estos momentos, que es el análisis del plasmidoma en aguas contaminadas y sus posibles efectos en el ambiente. Y quiero introducirlos a un concepto, es algo que se ha pensado, que hemos pensado en el grupo y particularmente con la doctora María Jesús Arias, que es mi esposa, que está aquí a la par, que nosotros hemos pensado que los plasmidos se podrían concebir como un ente como tal, como un ente viviente, casi que viviente, ¿verdad? O un ente de la vida. Y entonces, no sé si, bueno, no lo hemos discutido mucho, ¿verdad? Pero lo hablamos creo que la semana pasada, que hoy tenemos 3 dominios de la vida, ¿verdad? Tenemos bacteria, eucaria y arquea. Y hay alguna gente que inclusive está hablando hoy de que se debía crear algo más, ¿verdad? Entonces existe toda la discusión de si los virus están vivos o no están vivos. Entonces, creo que les comenté las cosas que hay gente que ya está proponiendo que en el futuro se podría hablar de series, un nivel superior al dominio, ¿verdad? Y entonces, dividir 2 series, una serie que se llama citota, que son seres que están dentro de membranas, entonces en cuál estarían los 3 dominios que conocemos, bacteria, arquea y eucaria, y otro que se llame acitota, en el cual en esta serie superior estarían los virus, pero muy humildemente, ¿verdad? Nosotros pensamos que las bacterias los plasmidos podrían constituirse un ente que impacta seriamente la vida, la evolución y la ecología de los organismos, ¿verdad? O los microorganismos particularmente. Y entonces, bueno, ahí que estamos planteando en estos momentos un proyecto y es un poco para ver un poco la idea de cómo se ha ido, en el cual queremos mostrar, por ejemplo, la cuenca del Virilla, tanto la cuenca alta, baja y media. Queremos mostrar en el ambiente, tanto en los sedimentos como en la columna de agua, con diferentes réplicas, y luego a partir de ahí ya existen técnicas en las cuales ya uno a partir de las células que pueda extraer ya los plasmidos, al hacer un tamaño distinto, también son mucho más pequeños que el ADN genómico,
Hay diferentes técnicas en las cuales uno puede separar la parte plasmídica, luego la puede amplificar con lo que se llama MDA, que se llama Multiple Display Amplification, es decir, como si fuera nada más ese segmento de gene, uno puede hacer como un PCR, es una técnica que vamos a ver en la parte de tecnologías, y luego a partir de ahí uno puede secuenciar los plasmids, pero también, por otro lado, hay diferentes técnicas hoy en día en las cuales uno puede, a partir de las células, uno puede hacer un marcaje que se llama ahora con Hi-C, en el cual marca las células y después hace secuenciación del genoma y puede ligar qué plásmido con qué microorganismo. Y también hoy hay diferentes, es curioso cómo ha avanzado, entonces hay diferentes técnicas de inteligencia artificial en las cuales uno ya puede ensamblar plásmidos, es decir, del ADN cromosómico y el ADN plasmídico hay diferentes características en las cuales hay como una firma, ¿verdad? Más o menos, que distingue los plásmidos de los cromosomas. Entonces ya con inteligencia artificial se puede hacer, lo estamos haciendo, y entonces al final uno determinar, digamos, cuáles son los plásmidos que hay en el ambiente, cuáles son las familias funcionales, cómo varían esto ante diferentes condiciones del input de los humanos, el input de contaminación, y además cuáles son los mecanismos, cuáles son los genes de resistencia que se pueden tener. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos y esperamos conseguir financiamiento y en el que eventualmente necesitaremos algún estudiante, en el caso de que alguno en el futuro tuviera interés. Además de los plásmidos, tenemos los elementos transponibles, que hay dos tipos. Uno, los elementos transponibles son pequeños segmentos de ADN capaces de moverse de una posición a otra en el genoma y son importantes para procesos evolutivos, para silenciación de genes en algunos casos, o expresión de genes, o inclusión de, son lo que llaman elementos de ADN saltarines. Tenemos dos tipos: las secuencias de inserción, que son normalmente pequeñas y están compuestas por las secuencias repetidas en orden inverso, y luego tenemos una transposasa que tiene que reconoce estas secuencias, y lo que hace es se insertan aleatoriamente en los cromosomas. Y por otro lado tenemos los transposones, que son un poquito más grandes, entonces en los cuales igual tenemos las secuencias de inserción con sus transposasas, y además normalmente tienen genes de resistencia, en este caso a tetraciclina o cualquier otro antibiótico, que también se pueden brincar y colocarse aleatoriamente en diferentes partes del genoma. Es más, los transposones hace mucho tiempo se utilizaban para hacer mutantes al azar. Hace un tiempo, y creo que todavía, no conocemos gran cantidad de los genes que existen en los genomas. No sé si ustedes han visto, pero muchos dicen hypothetical protein, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, la forma en que se hacía antes se insertaban transposones al azar, y luego se ubicaban esos transposones y sobre las bacterias se veía el fenotipo que tenían, ¿verdad? Entonces, bueno, era una forma que se utilizaba anteriormente. Sin embargo, los transposones siguen estando en los genomas, son ampliamente distribuidos. Vamos a hablar, bueno, en cuanto a esto, también hay algunos videos que van a estar puestos en los materiales complementarios de la clase, para que entiendan un poquito más, digamos, el cómo se insertan, y luego cómo reconoce la transposasa y cuál es todo el proceso de funcionamiento de los elementos transponibles. En cuanto a la replicación del ADN en procariontes, en bacterias, entonces, bueno, es el mecanismo que para la duplicación del ADN. Entonces, concebimos el replicón como la unidad de replicación del ADN que contiene todos los elementos requeridos para el proceso. Y normalmente siempre es semiconservativa, porque una de las cadenas va a ser de nuevo y la otra va a ser la original.
Me tiene pensando un poco, bueno, tiene 4 pasos principales. El primero es el reconocimiento del origen de replicación, a partir del cual empieza a actuar la topoisomerasa, que es la que empieza a desenrollar esta superestructura del ADN. Y luego la helicasa lo que hace es separar las 2 hebras del ADN, y a partir de ahí está la primasa y la ADN polimerasa 3, que es la que va sintetizando en dirección 3', 5', el ADN como ya conocemos. Me tiene pensando un poco esto, la regulación de las topoisomerasas y particularmente las ADN girasas en procariontes, pero voy a buscar un poquito más, ¿verdad? Sí, voy a buscar un poquito más cómo se da. El tema es, pensando esto en 3D, ¿verdad? Cómo, no sé si algunos dominios, ¿verdad?, del sitio pueden estar expuestos para que se targetee bien el origen de replicación, y a partir de ahí empiecen a funcionar las topoisomerasas. No lo sé, ¿verdad?, pero voy a investigar un poquito más. Y bueno, la expresión de genes en procariontes, a diferencia de eucariontes, es mucho más fluida, ¿verdad? Entonces, es un proceso secuencial de transcripción y traducción en conjunto, ¿verdad? En el cual se producen la secuencia de aminoácidos y las proteínas. Entonces, tenemos el ADN, se da inmediatamente la transcripción a un ARN mensajero, leído en el ribosoma, y inmediatamente se produce la proteína o las proteínas en caso de que sea policistrónico. Entonces, la transcripción, las secuencias de ADN son copiadas ARN mensajero mediante el ARN polimerasa, y la polimerasa reconoce un promotor específico, el cual se une para iniciar la transcripción, y el ARN mensajero puede contener información en más de un gen, como les dije. Y en los procariotas, bueno, una característica importante de los procariotas es que no poseen intrones, entonces esto hace que sea todo mucho más versátil, mucho más rápido. Y hay un acoplamiento en la transcripción y la traducción que presenta ventajas evolutivas. La traducción es el proceso en el que se convierte una secuencia de ARN mensajero a una cadena de aminoácidos, como todos sabemos. La lectura se realiza en tripletes de aminoácidos llamados codones, y cada una codifica un aminoácido específico. Los codones son muy similares a los eucariontes, muy pequeñas variaciones. Y normalmente, entonces, en el proceso de traducción hay 3 fases: la iniciación, la elongación y la terminación. Bueno, tenemos la subunidad pequeña y la subunidad grande, y los ARN de transferencia. Las características principales de los ribosomales de procariontes son de tamaño un poquito menor de los eucariontes. Los han hecho un target para el uso de los antibióticos, ¿verdad? Entonces, tenemos la subunidad pequeña y la subunidad grande. Déjenme ver si está. Bueno, no, pero vamos a verlo aquí. Y voy a hacerles una preguntita. Entre la subunidad pequeña y la subunidad grande del ribosomal en procariontes, ¿cuál creen ustedes que sería un mejor target para un antibiótico? Ambos, ambos son targets de antibióticos, pero ¿cuál creen ustedes que sería más eficiente? ¿Cuál pasa más tiempo pegado a la cadena del ADN? La pequeña. ¿Y por qué? Porque en teoría es la que se une primero, la que se mantiene como unida al ARN mensajero. Entonces, además es trampa porque ya sé que la mayoría de esos antibióticos que tetraciclina se unen es a la pequeña, pero si no, supongo que es por eso, porque se une primero y se mantiene más unida. Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Eso pasa más tiempo unida al ADN. Sin embargo, curiosamente, no sé por qué se han generado muchas resistencias de los que se unen a las cadenas, a la subunidad pequeña. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de antibióticos. Ok, como les comenté, entonces, los ribosomas de los
son más pequeños, también hay diferencias en la expresión génica, entonces tanto en las polimerasas, topoisomerasas, en las proteínas, los mecanismos regulatorios, factores de elongación, y hay una sensibilidad diferencial. Algo que no, ahora que hablamos de replicación, tal vez no lo hablamos aquí, hablamos de ADN polimerasa 3, ¿verdad? Los procariontes tienen una gran cantidad de ADN polimerasas, está la 1 y 2, que son más bien utilizadas para reparación de errores, y un poco las menos conocidas, como las que son las polimerasas tipo 4 y otras que son polimerasas de baja fidelidad, es decir, son polimerasas de menos calidad que se actúan en condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando se necesitaran producir mutantes, ¿verdad? ¿Cuándo se necesitaría producir mutantes? Cuando hay condiciones extremas que amenazan la vida y que donde se necesita. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo. Vean,